De Pedro, capítulo 2. Vamos a leer el verso 4, aunque nos vamos a concentrar en el verso 6, 7 y 8. Pero hay algunas características hermosísimas del Señor mencionadas en este pasaje. Por lo menos vamos a ver 7 o 10, si usted lo quiere, características de Cristo como la roca, como la piedra. Dice el verso 4, acercándoos a Él, hablando del Señor, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mire el verso 6, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él, el que creyere en él, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí la palabra del Señor, en la bendiga. El propósito también es poder hablar a nuestros amigos y quizás no tengan esto tan hermoso que hemos cantado, de la seguridad tan fuerte, poderosa que el Señor nos concede. Doy gracias al Señor por el himno que se pidió. A veces uno piensa qué poder compartir con los amigos y hermanos, y ciertamente el tema de la seguridad tiene mucho que ver con lo que el apóstol aquí menciona. Hay una roca fuerte, hay una roca sólida, una roca de salvación. La piedra creo que la conocen todos los niños. La idea de roca o piedra, hasta los niños en cualquier lugar del mundo lo pueden entender. Habla de algo sólido, algo fuerte, algo que puede ser una instancia de salvación, algo en la cual uno puede asirse, agarrarse en momentos realmente oportunos. ¿Cuánto anhelan los marinos en situaciones de un naufragio inminente no tener que ser golpeados sobre los acantilados, sino que poder hallar una roca donde subirse y escapar de las fieras olas? Si un barco no puede naufragar en una playa, lo más probable es que naufrague en los acantilados. Pero si una roca hay allí para poder agarrarse y escapar de la fuerte tormenta, es el anhelo de todo marino en un naufragio, encontrar un lugar de salvación. Los caminantes en el desierto anhelarían también una roca que pudiese darles sombra. Aquellos que escapan del peligro también. Hoy día contábamos con los hermanos allá en San Felipe que un conocido nuestro en el sur de Chile me contaba en una mesa ahí tomando un tecito, me decía, mire, yo era bombero, decía él, y éramos 3 compañeros, bomberos, incendio en el sur, ciudad de Los Ángeles, me dice él, y de repente, sin darnos cuenta, el fuego nos rodea y vimos nuestra vida en peligro. Y allí en el cerro, en la ladera de un cerro, en medio de la ladera de un cerro, en medio de todos esos bosques, decía él, había justo en medio un gran peñasco. ¿Usted conoce la palabra peñasco, no es cierto? Una roca, un gran peñasco. ¿Qué hacemos? Dijeron ellos. Vamos a la roca, dijeron. Y subieron a la roca. Y con las cantimploras se mojaron ahí el pelo y todo lo que pudieron y se refugiaron especialmente la cara. Y con sus trajes de bomberos se echaron encima de la roca. Dice, nos cuenta él cómo el fuego rodeó toda la ladera. Y si no hubiese sido por esa roca, ellos hubiesen muerto quemados, irremisiblemente. Él me decía, hermano, la roca me salvó. Pero hay una roca más grande que me salvó, dijo él.
Esa roca me salvó de morir quemado, mi cuerpo. Pero hay una roca que fue la causa de mi salvación eterna, que me libró del destino eterno, del infierno eterno. Cuando nosotros hablamos de roca, hablamos de seguridad. Ya en el principio de la Biblia, la Escritura, David en sus salmos buscaba y anhelaba y mostraba la idea de un gran peñasco que pudiese darle refugio, escape del alcance de sus enemigos. La roca nos habla de seguridad, nos habla de salvación. La roca nos habla también de refugio sólido, un refugio que no falla. Por eso el apóstol Pedro, entre paréntesis, hermanos, en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento, hay una roca sólida. Y no repara el apóstol Pedro en mencionar 7 veces. No es que Pedro esté redundando y repitiendo. Pedro quiere mostrarnos las excelencias, las maravillas de la persona del Señor. Y quizás como ningún otro autor de la Biblia, es el que más habla de Cristo como la piedra. Y finalmente, como lo hará en el verso 8, hablará de Cristo como la roca. Por lo menos vamos a considerar 10 características del Señor como aquella roca. Vuelvo a decir que Pedro no está redundando. Está mostrando distintas aristas, como un diamante precioso, que tiene varias caras y aristas. Así va mostrando distintos aspectos de la persona del Señor. En primer lugar, amigos y hermanos, en el verso 4 ha dicho que Él es piedra viva. ¿Por qué es piedra viva? Porque a diferencia de las piedras que nosotros conocemos, esa piedra viva, la persona de Jesucristo, es el manantial de la vida. ¿No nos recuerda eso? Quizás alguien acá no conozca la historia bíblica, pero en el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios, nos habla de un día en que el pueblo de Israel, caminando por las arenas del desierto, tuvo sed, nos dice la Escritura. Y la palabra de Dios nos dice que Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró una peña. Mire, otra palabra, ¿no es cierto? Nos hablaba de peñasco, roca, piedra, una peña. Le mostró una peña. Y viene Moisés y la golpea con su vara y de esa peña fluyen las aguas. Estimados amigos, usted que quizás ha venido con un vacío, con una profunda necesidad, con muchas preguntas, con muchas inquietudes, tratando de llenar algo, un no sé qué, como a mí me sucedió hace tantos años atrás. Hablábamos con nuestros hermanos de San Felipe, del estadio de San Felipe. Ese estadio fue testigo del caminar de un joven vacío a los 16 años, caminando por la calle Santo Domingo, vacío. Pero un día se encontró con el Evangelio, se encontró con Cristo, escuchó el mensaje bendito del Evangelio. Y fue Cristo el que le proveyó la vida, la salvación, la llenura completa en el corazón. Hay un vacío enorme en el alma de todo ser humano sin Cristo. Y ese vacío solamente puede llenarlo Cristo y su salvación. Cristo y el perdón. Cristo y la vida que Él vino a lograr para nosotros en la cruz del Calvario. El Señor es la roca que fue herida para que de Él fluyera. Él es el manantial de la vida. El apóstol Pedro, este mismo apóstol, estimados amigos, que escribe aquí, un día delante de una multitud en Israel, dijo, vosotros matasteis al autor de la vida. Él es la roca que es la fuente de la vida. Y aquí Pedro le llama piedra viva. Porque en primer lugar el Señor vino a morir por pecadores perdidos. Vino a morir por pecadores que la palabra de Dios dice que están muertos en delitos y pecados. La tragedia más grande, la realidad más seria, real, que tiene todo ser humano sin Cristo, es que está muerto. La palabra muerto significa está espiritualmente separado de Dios, vivo físicamente, pero separado de Dios espiritualmente. El pecado nos ha separado de Dios. No hay contacto con Dios. El hombre podrá inventar religión, oraciones, súplicas, ritos, bautismos, liturgias. Podrá inventar muchas cosas. Pero nada de eso puede reparar la distancia enorme, abismante, entre un Dios santo, que nos revela la Biblia, y un hombre totalmente pecador. Estimados amigos, todos, y hermanos, lo sabemos, todos nacimos en pecado. El pecado entró en el mundo por un hombre.
por el pecado de la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice la Escritura. Por lo tanto, el hombre está muerto. Nacemos llorando, salimos del vientre de nuestra madre, pero desde que nacemos traemos la muerte en nosotros, traemos la herencia del pecado y no más crecemos, vamos manifestando la maldad en nuestro corazón. La sociedad humana se impresiona, se admira de los grados de violencia, de maldad, de desprecio, de jóvenes implacables que no más un funcionario policial los revisa, inmediatamente lo asesinan. Y el hombre piensa que son leyes y etcétera. No, 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 es la maldad humana que se ha desbordado, está en el corazón de todos nosotros, de todos nosotros. No hay temor de Dios delante de ellos. Sus pies, dice la Escritura, se apresuran al mal. Y no solamente estamos hablando de delincuentes, de asesinos, de homicidas, de violadores de la ley, ¿no es cierto? De personas que han delinquido, sino que la Biblia también habla del religioso. Porque está el pecador violento, el pecador delincuente, el que se opone a la ley, y está el pecador religioso. Hay que tener cuidado, porque precisamente hay millones de personas que religiosamente también están perdidas. El Señor le dijo a un hombre eminente en Israel, llamado Nicodemo, un hombre que nunca delinquió, que tuvo un comportamiento, realmente una reputación tremenda. Era venerado en el pueblo por ser un personaje, sin lugar a dudas, consecuente. Un hombre de probidad, un hombre realmente respetable en la nación, como pocos hay hoy en día. ¿Y qué le dijo el Señor? Usted debe saber, amigo y amiga, el Señor le dijo, Nicodemo, para entrar en el reino de Dios, te es necesario nacer de nuevo. Ese fue un tremendo golpe al orgullo o a todo la educación religiosa que Nicodemo tenía. ¿Cómo puede este hombre, este maestro de Nazaret, decirme a mí, hombre ya miembro del Sanedrín de Israel, de los hombres respetables de Israel, que tengo que nacer de nuevo? Es que todo mi trasfondo de sinagoga, de Antiguo Testamento, religioso, no sirve. Efectivamente no sirve. Porque el Señor le dijo a Nicodemo que no es la religión judía o protestante, o oriental, lo que sea, lo que realmente da seguridad al hombre. Necesitas, le dijo a Nicodemo, un cambio radical en tu vida. Nicodemo no era un pecador, no era un pecador como los que están consagrados al pecado, era un pecador religioso. Al principio de su ministerio, el Señor se encontró con ese hombre, pero al final de su ministerio se encontró con un ladrón en la cruz, uno que sí se había entregado su vida a la fechoría. Y la ley lo alcanzó y lo atrapó y lo condenó. Y ese malhechor le dijo, consciente de su pecado, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué diferencia hay entre Nicodemo y el malhechor? Mire, no hay diferencia. No hay diferencia, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, religiosos o no, delincuentes o no, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. La religión no es una salvaguarda contra el pecado. La religión es un barniz externo que solamente engaña al hombre en cuanto a su verdadera condición. Dice la palabra, acercándose a él piedra viva. Y eso ciertamente nos habla de aquel que es la fuente de la vida. Dice que él es escogido y precioso. La verdad es que el apóstol Pedro también en el verso 6 vuelve a decir que él es escogido y precioso, porque él es el único que Dios ha escogido para la salvación del hombre. Israel lo rechazó, pero Dios levantó al Señor como el único Salvador para el pecador. El mismo apóstol Pedro, en su predicación, en sus primeras predicaciones, él dijo que en ningún otro hay salvación. Escuche bien, en ningún otro hay salvación, lo dijo el apóstol Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay. A este señaló Dios el Padre. Él es el autor de la vida.
Él es el escogido de Dios, aquel del cual el Señor dijo, Dios el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Él es mi Hijo amado, Él fue enviado por el Padre desde el cielo, es el escogido de Dios para la salvación de Israel, para la salvación de todas las naciones, de todo pecador, por doquier. Él es el único escogido de Dios, porque fue enviado desde el cielo, el eterno Hijo de Dios. Usted conoce la historia. Él tomó forma humana, nació como verdadero hombre, se condujo en este mundo como un hombre santo, como el único santo. Por eso la Escritura dice que Él es precioso. Mire, es el autor de la vida. Palabra, dice piedra viva. Es la piedra escogida. No hay otro Salvador. Con reverencia lo decimos, no es su madre, no son sus discípulos, no son los líderes religiosos, los que son la garantía de la salvación del pecador. El único escogido es el Señor. De manera que, siendo escogido, también Él es precioso en su vida. Él fue santo, justo, perfecto. Palabras de gracia salían de su boca, dice la Escritura. Él trajo bendición a todo aquel que le escuchaba y le rodeaba y que creía también su palabra. Cuando la Biblia habla de Cristo como precioso, como roca, como piedra preciosa, habla de todas sus cualidades hermosas, morales y espirituales. La Biblia dice que Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. No, no es la hermosura física, del atractivo físico, es la hermosura espiritual, moral, de su personalidad, de su carácter, único, sin igual, que Dios podía apreciar en su persona. Y que algunos por la fe que le conocieron y le vieron, apreciaron también en Él. Pero que la gran mayoría, incluyendo su pueblo Israel, fue capaz de despreciar. No vimos atractivo, dice en él, dice el profeta Isaías. Nosotros le despreciamos. No vimos atractivo en él, sino que le desechamos. Y dice el profeta Isaías, el que fue desechado es precisamente el que murió por nuestros pecados, sufrió por nuestros dolores, fue herido por nuestras transgresiones. Le tuvimos en poco, le despreciamos, mientras Dios le amó y le apreciaba con la maravilla, la hermosura moral y espiritual, como el único hombre perfecto que habitó en la tierra. Los hombres desecharon la luz que el Señor reflejaba en su carácter. Les molestaba su carácter. Les molestaba la luz que él inspiraba. Le molestaba un hombre justo, santo, como aquellas criaturas que cuando usted levanta una piedra huyen de la luz. Así, muchos pecadores huían de la presencia de Cristo, especialmente los líderes de la nación. Les molestaba el reflejo de su santidad. Un día trajeron una mujer para ser apedreada. Habían concertado un plan para hacer caer en la trampa al Señor. Y ellos querían que Él condenara a esa mujer, la apedreara. Y el Señor sabiamente, con esa luz de su palabra y de su santidad, dijo, el que esté limpio de pecado, que lance la primera piedra. Dice la palabra ahí en el Evangelio, en el Evangelio de Juan, dice que sacudidos en su conciencia. La palabra del Señor fue como una luz que despertó, que iluminó lo más profundo de la maldad del corazón de ellos. Y fueron estremecidos en su conciencia. Se fueron alejando de la luz. Se alejaron de la luz para siempre. Nunca más volvieron a esa luz. Y la pecadora, que debía ser apedreada según la ley de Dios, Cristo la perdonó. ¿Por qué la perdonó? Porque Él habría de morir por los pecados de esa mujer adulta en la cruz del Calvario. El perdón es gratis, el perdón es amplio de parte de Dios, pero el perdón tiene un precio. El perdón tiene un precio y el precio lo pagó el Señor por todo pecador. De manera que si Él perdonó, cuando le dijo a un paralítico, hombre, tus pecados te son perdonados, lo hizo por su autoridad divina, pero lo hizo también a cuenta de lo que Él mismo habría de pagar a la justicia divina que demanda el castigo de nuestro pecado.
Lo hizo a cuenta, él mismo, a cuenta de esa justicia, por lo que nosotros tendríamos que haber pagado. Él pagó lo que la justicia de Dios demandaba de nuestro pecado. Por eso dijo, el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Por eso Él es precioso, escogido, pero además es la principal piedra del ángulo. Ya llevamos por lo menos cinco características de esta preciosa piedra, ¿no es cierto? Los canteros, los canteros saben de piedras. Hay un hermano ahí en Quintero, donde el hermano David fue cantero en el país del norte. Le hizo hermosas piscinas a hombres poderosos. Cantero, fino, sabe lo que es una piedra. Por eso, en primer lugar, no dice roca. Al final vamos a ver solemnemente, vamos a encontrarnos con una roca. Pero antes de encontrarse con una roca, antes de que tú te encuentres con la roca, primero la oferta de salvación. La mirada de Dios es que aquí pongo en Sion una piedra. Y la piedra habla de una piedra labrada, preciosa, más preciosa que el mármol, que el granito, que el alabastro. Es la persona de Jesucristo. Es la piedra, en primer lugar, de salvación. La piedra de salvación. Es la preciosa, pero también es la piedra angular. Es la primera piedra del edificio de la salvación. Cuando se va a construir un hospital, llegan las autoridades y ponen la primera piedra. La semana pasada, hace poquito nomás, creo que en Santiago inauguraron algo y una máquina traía una gran piedra y la puso allí. Esa es la primera piedra. Es algo simbólico. Pero cuando aquí habla de la primera piedra, habla de la piedra que realmente va a ser el principio de la construcción. Y cuando se trata de la salvación, como un edificio, la principal piedra, una piedra que no puede fallar, que no puede ser sustituida por otro, es la piedra que es Jesucristo. Usted, querido amigo, puede basar su seguridad. Hemos cantado, seguridad me dio Jesús. ¿Cuál es su seguridad? ¿Qué seguridad tiene, en primer lugar? ¿Qué seguridad tiene de lo que va a pasar con usted después de la muerte? ¿Tiene seguridad de lo que va a pasar con usted después de la muerte? ¿Tiene seguridad frente a la muerte y frente a la eternidad? Es que en este mundo es seguro para todos, pero lo más importante es tener seguridad respecto de la eternidad. Por eso aquí, cuando se habla de la salvación, cuando Pedro está hablando de la seguridad eterna, pone a Cristo como la piedra principal. Quite la piedra principal, ponga sus obras, ponga su buen comportamiento, ponga su religión, ponga su sinceridad, ponga cualquier fundamento, todos son débiles y se derrumban frente al mismo hecho inminente de la muerte. Ninguno de esos aparentes sustento podrá darle seguridad eterna. Solamente la persona del Señor. Un hombre de Roma, un líder religioso de la más grande religión llamada así cristiana, enfermó. Y se dice que él es la roca, la piedra sobre la cual está construida la iglesia, Pedro, descendiente de Pedro, sucesor de Pedro. Y un periodista le dijo que si no hubiese llegado antes, no la cuenta, no la cuenta otra vez. Dijo. Mire lo que dice aquel hombre. Y millones de personas basan su seguridad en la falsa idea de que es sucesor de Pedro. Una religión completa apoyada en una débil piedrecita humana, débil, que aún la misma enfermedad puede matarle. Esa es la roca de la religión. Esa es la roca de la religión, no es la roca de la fe cristiana. Hay personas que están dispuestos a reemplazar esa roca. La tradición de mis padres, la religión de mis padres. Un judío decía, yo no puedo dejar de traicionar la herencia de mis padres cuando se le predicó el Evangelio. Y entendió el Evangelio. Pero pudo más la herencia, la tradición de sus padres. Él puso la roca de su religión, se llamaba judaísmo. Pero nada de eso podrá dar realmente
seguridad eterna. Por eso aquí la Escritura habla de una roca preciosa, escogida. Fíjese bien, el que en él creyere no será avergonzado. Aquí está la seguridad eterna de parte del Señor. Nuestra Reina Valera, muy hermosa traducción, dice: el que en él creyere no será avergonzado. Los expertos nos dicen que podría leerse así: el que en él creyere no, de ninguna manera, no podrá ser jamás avergonzado. La palabra avergonzado significa, estimado amigo, nunca será defraudado. El ladrón en la cruz le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Podría ser defraudado? ¿Fue una ilusión de aquel hombre? ¿Fue un delirio del ladrón? ¿O realmente por la fe vio un Salvador crucificado? ¿Vio un Señor que merecía el reino? ¿Vio un Cristo que realmente podía salvarme? Él vio la seguridad en él. ¿Dónde podía agarrarse al enfrentar la muerte ese ladrón? En nadie más que el que estaba crucificado en el medio. La roca. Sí, era un Salvador clavado, sangrante, humillado, despreciado, escarnecido. Pero la fe le hizo mirar por la fe en él, la roca sólida de la salvación. Y como sintiéndose a punto de hundirse en el mar de la eternidad, ese ladrón le dijo: acuérdate, se aferró a la roca antes de la muerte, a paso de la muerte. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y mira, el Señor le contestó: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque la Biblia dice: el que en él creyere no podrá jamás ser avergonzado. Jamás será defraudado, decepcionado. Hay plena seguridad. Hoy día conversábamos al final de la reunión con una dama que escuchó el mensaje y le insistíamos: usted no puede ser salvo por sus obras. Como todo hombre y mujer de este mundo somos pecadores. La salvación es solamente por la fe. El acto por el cual usted puede recibir la salvación que Cristo obró a favor suyo en la cruz del Calvario es solamente por la fe. La fe es como la mano del alma que se aferra a la promesa de Dios. De la misma manera que la mano se extiende para tomar agua para el sediento o tomar el pan para el hambriento, así también el alma necesitada de salvación, necesitada de perdón, que cree, que clama, estira la mano de la fe y toma lo que Dios promete, lo que Dios promete. Este verso, amigos y hermanos, es un verso que da total seguridad, en primer lugar, para la salvación del pecador. Y es un verso que da total seguridad también para las pruebas y aflicciones y las tormentas que el creyente pueda pasar. Es la única roca que nos puede dar completa seguridad. No seremos defraudados ni decepcionados en cuanto a las promesas del Señor. Esta es la roca sólida, no puede ser reemplazada. Ponga cualquier otra roca y todo el edificio de su vida se derrumbará. ¿Se acuerdan la parábola del Señor? Quizás los amigos que escuchan no la conocen. Pero el Señor dijo que había un hombre sabio que edificó su casa sobre una roca. Y había un hombre necio que no quiso escuchar la palabra, que edificó su casa sobre la arena. Y la arena es todo lo que usted quiera, menos Cristo. Saque a Cristo como la roca en la cual descansar el destino eterno de su alma, y todo lo demás será arena, solo arena. Ahí estaban los huaicos en Perú. Nosotros le llamamos aluviones, ellos le llaman huaicos. Qué terrible para ellos. No sé si vio la imagen, pero había una casa hermosa, así como ellos construyen, de dos o tres pisos de cemento, ladrillo y cerámica. Verdaderos edificios que nosotros no podríamos construir porque aquí es caro. Pero qué impresionante cómo el río llegó y empezó y ¿qué se veía para abajo? Se veía la losa y 3 pisos para arriba, pero para abajo no había nada, solo relleno.
solo relleno. No sé si se fijó la imagen. Ahí el río Rímac, el río grande de Lima. Chocó y pegó, y 3 pisos. Y cuando socavó, no había cimiento para abajo. Construyeron una casa de más de 3 pisos sobre un cimiento inestable. Llegó el vendaval, llegó el río, como dijo el Señor, nos enseñó, y vinieron las lluvias, y vinieron los ríos, y golpearon contra aquella casa, y fue grande su ruina, porque no hay ruina más grande que un alma perdida en la eternidad, sin su fundamento. Qué sabio fue el Señor para enseñarnos las verdades fundamentales de lo que el hombre debe tener en cuanto a seguridad. Cualquiera que edifica su vida sobre esta mi palabra, que es una roca, y su persona, ¿cierto? Su obra, será un hombre sabio que edifica la casa sobre una roca. Porque un día vendrá la muerte como un río fiero, y no habrá escape. No habrá escape, la ruina será inminente, una ruina terrible. Por eso, estimados amigos y amigas, el Señor no quiere que nadie se pierda. Un día tendremos que enfrentar la realidad de la muerte y la eternidad. ¿Y sobre qué está basada tu seguridad? Seguridad me dio Jesús, ¿cierto? Seguridad me dio Jesús. Y aquí la palabra dice, el que cree en mí, vamos como se dice, parafrasear, ¿no es cierto? Vamos a leer como el Señor nos diría, el que cree en mí, dice Pedro, el que cree en el Señor, en ninguna manera será avergonzado. Él es la piedra sólida, preciosa, escogida, la piedra que fue desechada. Verso 7, mire, la piedra para vosotros los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, me decía Marcela, se llamaba, parece la dama, alumna de la señorita Margarita, de la señora Evelyn, de Panquén. Mire cómo las obras siguen, entre paréntesis, las obras siguen a los hermanos. Yo vengo buscando la verdad, dijo ella. Pero me impresionó lo que escuché. ¿Los ateos pueden ser salvos? Me preguntaba. Mire, si ellos siguen en su incredulidad, no van a ser salvos. Pero si reconocen su error rotundo y se convierten al Señor, claro que serán salvos. Pero no solamente los ateos se irán al infierno, al lago de fuego, al justo castigo que merecemos como pecadores, sino los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos, los desobedientes a los padres, que todo pecado es un insulto contra la santidad de Dios. Hay perdón para todos, pero están los que no creen, y aquí claramente es los que no quieren creer. Están los que están en ignorancia, no hay duda. Bien hablaba nuestro hermano Manuel de una persona con una deficiencia mental que no tenía la capacidad de discernir o entender la verdad del Evangelio, como un niño. ¿Tendrá responsabilidad? Preguntábamos. Una vez el Señor sanó un ciego y se enojaron los líderes de la nación, los mismos edificadores que menciona el verso 7, que son los líderes de la nación de Israel, que desecharon a la piedra fundamental de la salvación, que es Cristo. Un día se enojaron porque Cristo sanó a un ciego y vinieron a recriminarle, y el Señor le dijo claramente que yo he venido a dar luz a los que no ven y a cegar a los que ven. Es que tú dices que ellos entendieron que se estaba refiriendo a ellos. ¿Tú piensas que estamos en tinieblas, que somos ciegos? Si fuerais ciegos, dice, no tendríais responsabilidad. Pero ahora que vosotros decís, vemos, vuestro pecado es mayor. Es decir, personas que tenían su mente sana y una conciencia claramente convencida de lo que el Señor estaba haciendo, pero decidieron cegarse a la verdad. Estos son los que no quisieron creer. En el verso 8 al final, adelantándonos, dice, habla de quienes son desobedientes a la palabra, a lo cual fueron destinados. Nadie destinado a la condenación. Pero tú decides tu destino eterno
En el momento que decides no obedecer la palabra, en el momento que tú cierras tu corazón al mensaje de salvación, tú mismo fijas tu destino eterno. ¿Cuál es el destino? La muerte eterna, juicio, perdición. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿En qué sentido fueron destinados? El momento mismo que ellos cerraron su corazón. Esta palabra que significa desobediente, quiere decir que no se dejaron convencer, no se dejaron persuadir, no quisieron hacer convencerse de la palabra. Determinaron cerrar su corazón a la verdad del Evangelio. Decidieron no creer en Cristo. A mí nadie me va a convencer. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo no quiero escuchar más estas cosas. Esas personas irremisiblemente están condenadas. Si ese es el tipo de ateo que entendió la verdad, está condenado. Y no es necesario ser ateo, puede ser usted religioso, sincero en su religión. Pero cuando usted entiende la verdad del Evangelio y la rechaza deliberadamente, usted ya trazó su destino eterno. Lejos de Dios para siempre. Rechazar el amor de Cristo, ¿qué destino merecerá? Todo pecado puede ser perdonado, pero la incredulidad, el tratar a Dios de mentiroso, no creer a Dios, no tiene perdón. No tiene perdón. Los pecados más horribles han sido, pueden ser perdonados. Cristo murió por ellos. Pero la incredulidad, no creerle a Dios. Porque dice que el que cree no será avergonzado. Hay garantía, hay salvación. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Hay cientos de promesas de la palabra de Dios al que cree. El que cree en mí, dijo el Señor en Juan 5, tiene vida eterna. Un carcelero dijo, señores, le dijo a los apóstoles, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Un hombre negro, moreno, en la antigüedad, en la destrucción de Israel, de Jerusalén, el Señor le envió un mensaje y le dijo, por cuanto creíste en mí, yo te voy a librar de la destrucción de Jerusalén. Tú creíste en mí. Dios responde a la fe del pecador, pero Dios cierra la puerta al incrédulo. Por eso dice, pero para los que no creen. Y en el verso 8, siendo desobedientes a la palabra de Dios, porque el mensaje del Evangelio es un mensaje que manda también a todos los hombres a que sean salvos. Mire cómo Pedro, estimado amigo, en una sola palabra describe toda la senda de dolor, de sufrimiento, su pasión, como se dice, su muerte, sepultura y resurrección, en una sola palabra. Cuando dice que los líderes, las autoridades de Israel, los que les tocó vivir en ese momento y de reconocer al Mesías en el calendario de Dios, se equivocaron y lo desecharon. Esperaban a un Mesías glorioso con corceles, con trompetas del cielo, y vieron entrar en Jerusalén a un hombre humilde, en pollino de asno, rodeado de discípulos de Nazaret. ¿Es este el Mesías? Dijeron. ¿Es este el Mesías que Dios nos envía? Esta es la piedra que Dios nos da para edificar el gran plan de salvación de la nación. La desecharon. Lo desecharon. No hay atractivo en él ni hermosura, dice, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores experimentado en quebranto. Lo desecharon. No calza con los planes que ellos tenían. No era la expectativa que ellos tenían de un Mesías venido de Nazaret. Es que Él no vino a establecer un reino milenario, ni a solucionar los problemas de salud, ni de justicia social. Él vino a morir por pecadores, como dice el apóstol. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Él dijo de los cuales yo soy el primero.
a eso mismo. Y eso no lo entendieron. Desecharon la piedra. Y como la casa de ahí del río Rímac, que no tenía fundamento y estrepitosamente se derrumbó, así todo el sistema judío se derrumbó el mismo día que crucificaron a Cristo. Se terminó. Y Dios levantó otra instancia, los hermanos lo saben. Los edificadores desecharon la piedra y Dios puso otra piedra, la que siempre escogió. Y sobre esa construyó un pueblo espiritual, otro sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuál es la piedra de ese edificio que se llama la iglesia? Es Jesucristo. Esa piedra la usó, la desechada, es la base de una estructura que no depende del hombre, sino que depende de la solidez y eternidad de la roca que es el Señor. ¿Qué fundamento tenemos realmente los que somos salvos? Tenemos un fundamento sólido. Bien orábamos ahí en la salita, orábamos por la Iglesia Universal, esa que nadie podrá destruir, que nadie podrá derribar, y las tempestades de este mundo, por pequeñitos que seamos o abundantes, parte de la Iglesia Universal que tiene una solidez inamovible, que es la roca eterna, la persona de nuestro amado Salvador. Hay garantía de salvación para el pecador que cree. En esta tarde, estimado amigo, si tú te reconoces como pecador, impotente, débil, indigente, incapaz de lograr o forjar tu propia salvación, al contrario, reconoces el veredicto de Dios de que eres un pecador perdido, culpable, responsable, que te espera el juicio de Dios, todavía hay tiempo de escapar de la ira de Dios. Estábamos en Quintero, veníamos con la familia en el vehículo de la reunión años atrás y el presidente de la República da la noticia de que esos 33 estaban atrapados. Se dio la orden de que había que rescatarlos a toda costa. Y todos fuimos testigos cuando la triste noticia fue dada. Cuando los rescatistas de Codelco, los hombres expertos, se metieron los chafs, ¿no es cierto?, de respiraderos, de ventiladores que tienen que tener las minas, volvieron apesadumbrados. No hay manera, no hay escape, no hay por dónde entrar, no hay escape. 700 metros hacia abajo, no hay una escalera de escape que haya quedado para entrar. Porque una gran roca, así decía la película, ¿no es cierto? Pero en realidad los ingenieros calcularon que como ese edificio grande, el Empire State de Nueva York, gigante edificio, una gran roca se deslizó completamente hacia abajo y fue rompiendo todas las vías de escape. Y los mineros abajo no podían salir. Humanamente no había forma de salir. Estaban condenados a la tiniebla definitiva, porque había algo que les impedía el paso. Algo que les impedía salir de ese verdadero sepulcro. Y era esa roca imposible. ¿Por qué dijimos al principio de esta reunión? Que en primer lugar Dios presenta a Cristo como la piedra hermosa de salvación. La piedra que fue herida, sí. La piedra que fue golpeada en la cruz del Calvario, de donde emana la vida y la salvación. Porque un día vendrá en que el hombre o la mujer, quien quiera que sea, que desobedezca la palabra de Dios, que no quiera aceptar a Cristo, la piedra preciosa, se encontrará con la roca del juicio. Se encontrará con la roca del juicio. Y así como esos mineros no podían salir, estaban condenados a la muerte. Qué espantoso será, qué terrible será, cuando el pecador despierta la realidad después de la muerte y se encuentre con algo imposible de esquivar, como una roca que jamás podrá escapar del juicio eterno, del lago de fuego, de la muerte final. ¿Hay alguien que pueda ser capaz
de abrir la puerta del infierno desde adentro y salir. Es como la roca de esos mineros. ¿Quién podrá sacar esa montaña delante de ellos? Pero ocurrió un milagro, ¿no es cierto? ¿Cómo fueron salvos esos hombres? La roca fue perforada, ¿no es cierto? Y todo un país estuvo pendiente de cómo la roca fue perforada para que esos hombres sean salvos. ¿Qué tuvo que hacer Dios para librarnos de un encierro eterno? Cristo fue traspasado, manos y pies, y su costado herido. La misma roca que fue herida para tu salvación, escúchelo solemnemente, será la roca que tapará la salida de la condenación. El mismo Cordero de Dios que ocupó una cruz será el juez que ocupará el trono. Y así como hay garantía plena de salvación para el pecador que cree, hay garantía plena para el pecador que no cree, que nunca podrá escapar del juicio eterno. Hay la misma seguridad para la salvación como la seguridad para la condenación. Piedra para el que cree, roca para el que desobedece. ¿Quién podrá mover esa roca? Nadie, ni toda la eternidad podrá moverla. Cristo es piedra de salvación, es roca de refugio también, ahora, para el que quiera creer. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Y permita que más de alguno pueda ver en Cristo la hermosura de su persona y la hermosura también de su obra, la garantía, la seguridad. ¿Por qué no cantamos de nuevo? Permítanme, hermano Nono, cantemos de nuevo la primera estrofa de ese hermoso himno. Seguridad me dio Jesús. La seguridad que la roca eterna nos concede. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Qué número era? El 4. Es que pidió Manuel. Pidió Manuel. ¿Se acuerdan? No. No. Mi Salvador en su bondad comienza. Ahora esto para mí. Mi Salvador en su bondad. Bueno, Cuatro diecisiete. 4:17. Gracias, hermano. El Salvador en su todo el Señor.
So